Sabe que vamos a estar hablando de finanzas, que es un tema muy interesante y que hablábamos la vez pasada. Pero para poder en realidad poder tener finanzas exitosas, tenemos que entender el nacimiento de Jesús. Porque cuando Jesús nace, crece y habla de su palabra y muere en la cruz del Calvario, Dios nos permite a nosotros poder ser reconciliados con Dios. Todos los métodos que Dios puso para reconciliar a Dios con el hombre fallaron, hermanos. Todos, absolutamente todos fallaron. Lamentablemente todos fallaron. Dios tuvo que transformar la tierra a través del diluvio y quedó únicamente el arca de Noé. Luego después vinieron el tiempo de los jueces, y luego después de eso, hermano, estuvo guiado el pueblo a través de Moisés, y luego lo guió también Josué como un relevo generacional para ver la tierra prometida. Pero ¿saben qué? Lo que sí funcionó fue el plan perfecto del nacimiento de Jesús. Y dice la palabra que envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Y ese es el propósito de esto, porque dice que a través, fíjense bien, a los suyos vino, dice Juan 1:12, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ojo, en medio de su pueblo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que muchas veces no entiende el mundo, y hay que explicárselo, y nosotros somos los voceros. Y qué bendición que yo te puedo hablar ahorita a ti a través de las redes sociales, a través de una plataforma, y decirte de que Jesús es el Señor y que Dios lo mandó para poder reconciliar al hombre. Porque el hombre le había fallado, el hombre había pecado, el hombre se había apartado a complacer sus deleites del mundo. Y dice que cuando el hombre se aparta de Dios, únicamente lo puede hacer a través del pecado. Pero Jesucristo es la respuesta. Dice que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Y saben qué? Y yo un 12 de septiembre de 1992 tuve la valentía, porque hay veces somos cobardes que no queremos tener un encuentro personal con Jesús porque no nos gusta dejar la vida llena de pecado que tenemos o las comodidades. Cuando Dios llamó a Moisés, que estaba en el zarzal, Dios lo sacó de su zona de confort, hermanos. Y le dice: sal, porque cosas buenas tiene. Igual cada uno de nosotros debemos de salir de nuestra comodidad para predicar de Jesús. Y sabe que debemos de hacerlo y aprovechar todo tiempo y momento. Por eso yo le digo, cuando esté partiendo el pavo, usted diga: mire, le voy a compartir por qué estamos partiendo el pavo, compartiendo los tamalitos, porque Jesús es el Señor. Y envió a Jesucristo, a su Hijo, a morir por nosotros. Y dice que a través de ese evento tan precioso de muerte y muerte por cruz, derramó su sangre para limpiar todo pecado. Y a través de ese derramamiento de sangre, el Señor perdona todos nuestros pecados y nos permite poder reconciliarnos con Él, y ahora darnos la potestad de ser hechos hijos. No nacemos hijos, hermanos, nacemos criaturas. Y únicamente podemos convertirnos en hijos de Dios cuando nosotros tenemos un encuentro real y verdadero con el Señor Jesucristo. Y a mí me encanta ser claro en esto, porque cuando uno toma esa decisión de fe de poder recibir al Señor como su Señor, como su Dios y como su Salvador, ese momento nunca se debe de olvidar y debe de estar esculpido en el corazón de cada uno de ustedes. Mi madre me decía que tiene 31 años de perseverar en el Señor. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, vidas entregadas a Él. Y a mí me gustaría comenzar esta enseñanza este día orando, hermanos, y dando la oportunidad a aquellos que nunca han tenido un encuentro personal y real y verdadero, de tenerlo ahora a través de mi oración, de tener un encuentro personal con Jesús. Cuando yo me enfermé de COVID, Dios me dejó en esta tierra y me dijo: te dejo porque quiero que cada vez que tengas la oportunidad, compartas de Jesucristo. Y aquí estoy cumpliendo el propósito de Dios que tiene para mi vida. Y lo he entendido claramente, hermano. Cuando yo tuve esa lucha en donde yo pensé que Dios me iba a llevar con Él, en la noche más terrible del COVID, Dios me dijo: tranquilo, hijo, que no es de muerte. Y desde ese momento, hermanos, cuando yo oí la voz audible de Dios, que esa es una cosa tremenda, que Dios le hable a uno, entendí cuál era mi propósito aquí en la tierra. Y quiero cumplirlo.
Así que, ¿qué le parece si vamos a orar, hermanos? Y vamos a entregar este tiempo de enseñanza en manos del Señor. Pero también voy a orar si alguno de ustedes nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Hoy es el momento de poderlo hacer. Así que oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este día, Señor. Estamos gozosos, estamos victoriosos, Padre, por celebrar el Día del Pastor. Hemos bendecido a los pastores, Señor, a los dirigentes de esta iglesia, los cuales hay que honrarles, Padre. Pero también queremos honrarte a ti, Señor. Dice tu palabra que todo aquel que cree en el Señor será salvo. Dice tu palabra también que los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en este momento Dios te da la oportunidad de que te arrepientas de todo pecado y que entregues tu vida al Señor. Y dice tu palabra que Él nos inscribirá en el libro de la vida, y también dice que jamás borrará tu nombre del libro de la vida. Así que yo en este momento te animo y te invito a que ores conmigo y le digas las siguientes palabras. Amantísimo Padre Celestial, en este momento yo te quiero recibir como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Perdona todos mis pecados, Señor, e inscríbeme en el libro de la vida. Y cuando venga el día de juicio, acuérdate, Señor, que yo te tengo en mi corazón y que soy parte del pueblo escogido del Señor. En el nombre de Jesús te entregamos también este culto. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. He puesto, hermanos, hasta un cronómetro porque cuando yo me subo al púlpito se me olvida el tiempo, ¿verdad? Pero debo de ser respetuoso del tiempo, y más si van a tener una celebración tan especial como hoy. Para poder entender que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios lleno de provisión y que Dios nos permite a nosotros poder tener finanzas exitosas, debemos de tener primero al Espíritu Santo. Yo estaba hace poco estudiando acerca de la malversación. Y generalmente el término de malversación se ocupa cuando una persona le entrega cierta cantidad de dinero a otra y la ocupa mal. Esa es la malversación. O cuando un ejecutivo o miembro del gobierno administra mal los fondos públicos de los impuestos de nosotros, se llama malversación. Pero ¿sabe usted que la malversación de las finanzas no solo ocurre a nivel de entidades, sino que ocurre también en nuestra casa? Nosotros podemos administrar o podemos malversar el dinero que Dios nos ha dado. Y hemos estudiado hace quizás más de un mes, porque yo lamentablemente no pude estar con ustedes el mes pasado en noviembre, en octubre, estudiamos de cómo poder tener finanzas exitosas. Y yo les decía que uno no puede hablar de un tema si no lo vive. Y todos los principios que Dios me ha puesto, como les explicaba la vez anterior, han sido largos meses, quizás años, para preparar esta enseñanza que yo tengo, y cada vez la pulo, le quito, le pongo, le agrego, porque Dios me habla y me dice que hay que hacerlo. Dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Y cuando yo me pongo a pensar en este versículo, ¿cuáles son las riquezas del Señor? O sea, cuando usted va a una playa, cuando usted va a un volcán, cuando usted ve las siembras de caña o las siembras prósperas de maíz en este país, o usted se ha fijado en la calle la gente vendiendo frijol del fruto del trabajo, esas son las riquezas de Dios. Y muchas veces pensamos que únicamente las riquezas de Dios es el oro, la plata, el bronce y los metales preciosos. Pero la riqueza de Dios va más allá. Una de las riquezas de Dios más grandes es la salud, es la vida, el poder estar aquí fuertes, parados. Yo creo que hasta ahorita, en el mes de diciembre, yo casi que tengo las mismas fuerzas que tenía antes del COVID. Pero ha sido una recuperación tremenda. Y digo, esa es parte de las riquezas de Dios. No solo son las riquezas materiales, sino también las riquezas espirituales de poder disfrutar en familia. Pero miren la promesa de Dios. Dice que Él suplirá conforme a sus riquezas
en gloria en Cristo Jesús. Nadie puede ser realmente prosperado económica o financieramente si no tiene a Jesús en su corazón. Por eso las dos enseñanzas que yo he comenzado con lo que se debe, de que debemos de tener una vida entregada a Dios. Y si podemos poner la siguiente, por favor, porque voy a hacer así un repaso rápido, porque me gustaría, trataré de terminar la enseñanza este día, hermanos, para poder comenzar el próximo año con otro tema. Cuando Dios habla acerca de las finanzas, y no los tienen ahí, pero yo sí lo tengo aquí. Cuando Dios habla acerca de las finanzas, Él pretende que podamos entender que las finanzas deben de manejarse adecuadamente y que caracterizan a hombres y mujeres cuando lo hacen bien, dan testimonio que Jesús vive en sus corazones. Cuando nosotros nos ordenamos, cuando nosotros obedecemos y cuando nosotros practicamos principios que nos dan libertad financiera, nosotros en realidad damos testimonio que Jesucristo vive en nuestro corazón y que la guía del Espíritu Santo en realidad lo hace. Hablábamos la vez anterior que debemos de entregarle todas las posesiones nuestras a Dios. Estamos hablando que hay que poner la casa, los vehículos y todas las posesiones que Dios nos da al servicio de Dios. Hablábamos también la vez anterior que no debemos de endeudarnos innecesariamente. Muchas veces lo hacemos, que debemos de hacer una diferencia entre los gustos o las necesidades. Necesito lo que voy a comprar. En realidad me voy a endeudar y lo que voy a hacer va a ser para generar más o para que mi vida sea mejor, o lo hago solo por simple placer. También hablábamos la vez anterior de que debemos de elaborar un plan financiero y lo hacíamos basado en varios versículos que creo que usted lo ha de ver anotado, como por ejemplo Primera de Pedro 3 del 3 al 4, Primera de Timoteo 6, 8. Por ejemplo, Primera de Pedro 3:4 dice: vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato del espíritu, afable y apacible, que es de gran estima de parte de Dios. A eso es lo que Dios le encanta, porque al final Dios lo que no pesa es lo que usted anda puesto. Dios lo que pesa es nuestros corazones. Y en realidad eso quiere Dios, que tengamos una vida agradable de Él, y que tenemos que hacer la diferencia, como les decía, entre los gustos y deseos. Evite a toda costa endeudarse. Eso hablábamos la vez anterior. Hay un versículo que a mí me encanta que habla acerca de este punto, que dice: hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos. Este no se enriquecerá. ¿A dónde tenemos puesto el corazón, hermanos? ¿A dónde está su corazón? Le pregunto. ¿Está en realidad buscando primero el reino de Dios y su justicia? Yo tanto animo a esta iglesia a que le sirva a Dios. Y que una iglesia saludable, según encuestas y principios que hay, una iglesia saludable es aquella en donde el 75 o el 80% de sus miembros le sirven a Dios. Yo no le voy a hacer esa pregunta y no le voy a decir que se ponga de pie. Lo que le animo es a que cumpla con lo que la palabra dice. Buscan el reino de Dios, hermano, y su justicia. Y las demás cosas, no yo, sino la palabra de Dios le garantiza que se va a cumplir en su vida. Quisiera hablarles ahora de algo muy importante, que es asumir la cultura del ahorro. Ese es el siguiente principio. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver a partir de hoy. Asuma la cultura del ahorro. Cuando el Señor Jesucristo hizo la multiplicación del pan, ¿se recuerdan que una vez estuve yo enseñando aquí en la iglesia, discípulo o multitud? Aquí el Señor enseñó el principio del ahorro. Y alguien me decía: el principio del ahorro, la multiplicación del pan, ¿a dónde está eso? Claro que sí. Cuando Dios comenzó a multiplicar el pan, que se ha de haber sido un evento extraordinario, que surgían panes y peces por doquier, el Señor le dijo a sus discípulos agarrar unas canastas y recogerlo para que no se pierda nada. Y yo esa cultura la trato de cumplir en mi hogar, de
no tener excesos en nada, sino que tener lo justo y lo necesario. Y mire lo que dice la palabra acerca de esto. Y sí me gustaría que lo buscáramos, por favor. Mateo 6, versículo 21. Vamos a ver dos principios ahora que pueden transformar nuestras finanzas y que pueden transformar nuestra vida. Y créame que yo lo practico. Se lo voy a repetir. Mateo 6, 21. Vamos a esperar que todos lo busquen. Cuando yo lo tenga, digo un fuerte amén, hermano. Muy bien. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Le voy a repetir, el versículo comienza con una pregunta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará atentamente vuestra alma con grosura. Este principio del ahorro habla que nosotros debemos de saber invertir los ingresos que Dios nos da en nuestras manos. Y la inversión de los recursos que Dios nos da dice que primero debe de ser del pan. Yo siempre le digo a mis amigos, a los que Dios me permite poder compartirles mi experiencia, que hay tres cosas importantes que habla este versículo. Cuando Dios nos dice que no debemos de gastar los ingresos en lo que no es pan, está hablando que lo primero que debemos de invertir los recursos que Dios nos da es en garantizar el alimento de la familia. Se lo voy a repetir, Mateo 6, 21, hermano. Perdón. Disculpe, Isaías 55, 2. Disculpe, tiene razón. El otro es donde está el tesoro, tiene razón, disculpe. Cuando el Señor habla que por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, habla porque quiere que garanticemos el alimento en la casa. Eso es lo que está diciéndonos Dios. ¿Qué significa eso? Que lo primero que tenemos que afianzar en los recursos que nos da es el pan, el alimento de nuestros hijos y de nuestra familia. Por eso dice que ¿por qué gastamos en lo que no es pan? Y cuando está hablando también de lo que no es pan, es lo que no alimenta, lo que no sacia. Muchas veces debemos de dedicar nuestros recursos a aquello que sacia a la familia. De poder decir, voy a gastar ahora en echarle al vehículo gasolina para poder llevar a mi familia a la iglesia para que pueda deleitarse en la palabra de Dios. ¿Y usted cree que Dios no va a bendecir esa decisión? Eso es saciar el pan, hermanos. Llevar a la familia. Miren, a mí me tocó un día, porque usted sabe que cuando los hijos entran a la adolescencia, y no voy a decir quién de los dos fue porque tengo dos hijos, una hija y un hijo. Adolescencia significa que adolece de todo. Adolece de madurez, adolece de responsabilidad y muchas veces adolece de buscar de Dios. Yo me acuerdo que mi esposa andaba de viaje visitando a mi suegro, que por cierto les manda saludos a Andrés y mi esposa Carol, y hoy tenían compromiso en la iglesia, por eso es que no pudieron estar aquí conmigo, pero tengo la bendición de tener a mi madre aquí conmigo, la cual la bendigo y le pido a Dios que me le dé larga vida. Esa vez uno de mis hijos me dijo, hoy no voy a ir a la iglesia, me dijo, me voy a quedar durmiendo. Y digo yo, no puede ser. ¿Qué creen que hice, hermano? Fui a encender la ducha, la puse a una temperatura aceptable para no quemarlo, y la agarré del brazo, lo agarré del brazo y la metí en la ducha y le dice, vos te vas conmigo a la iglesia. Y bueno, y casi que le echo champú y jabón, ¿verdad? Y me lo llevé a la iglesia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de ser estorbo. Y cuando nuestros hijos no quieren de buscar de Dios, hay que empujarlos para que busquen de Dios. ¿Y sabe qué? Hoy me dice hace como un par de meses, me dice, ¿te acordás aquella vez que vos me le agarraste del brazo y me llevaste casi arrastrado a la ducha? ¿Sabes qué, papi? Me dice, te lo agradezco, porque me enseñaste que hay que buscar de Dios. Jamás en la vida lo he vuelto a hacer, hermanos.
Mis dos hijos, ellos por sus propios medios buscan ensaciarse en lo que no es pan y buscan de Dios. Anime, esfuércese y estorbe para que sus hijos busquen de Dios. ¿Saben por qué esa es la mejor herencia que usted le puede dejar? Estaba hablando yo con un amigo hace poco que me estaba contando un caso lamentable de su vida y que habla de las finanzas y él me decía, cuando vos tuviste tu crisis financiera, porque todos lo tenemos, hermano, ¿qué hiciste? Y cuando él me hizo esa pregunta, yo me remonté a cuando yo tuve la crisis financiera, porque sí la tuvimos. Nosotros nos quedamos prácticamente sin casa y sin nada. Y saben que cuando Dios habla en su palabra del saltón, del revoltón y de la oruga, que dice que se come todo. ¿Usted ya ha visto alguna vez a las mangostas que se comen la hoja del árbol? ¿Sabe usted que el revoltón y la oruga, el revoltón se come el tallo y la oruga se come la raíz? ¿Qué significa eso? Que acaba con todo. Pues así fue, la mala administración de los recursos financieros, la falta de ahorro y el no invertir el dinero en lo que no es pan puede llevarlo a una crisis financiera uno. Y yo le decía a él, sí, es cierto, tuvimos. ¿Y qué hiciste? Me dijo. Y entonces vine yo y me remonté a acordarme qué había hecho. En primer lugar le digo, yo quiero decirte, y este es un principio, hermano, que usted debe de cumplir como hombre, como cabeza de hogar, porque la cabeza es Dios, Cristo, y después sigue el hombre. Y después Dios nos da la ayuda idónea, que es nuestra esposa, que es nuestra prioridad, y después vienen los hijos. ¿Sabe que me acuerdo yo que mi esposa, muy sabia, lo que hizo fue que me dijo, ok, ¿cuánto tenemos de presupuesto? Y yo le digo, bueno, nuestro presupuesto es de tanto. ¿Sabes qué? Me dijo, yo voy a hacer llegar ese presupuesto a la mitad, me dijo. Hijo, le dijo yo, ¿a la mitad? Bueno, adelante, eso sería casi que un gran reto. Y mi esposa hizo llegar el presupuesto a la mitad. Y comenzamos a cumplir el principio que dice Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y comenzamos a asegurar el alimento para nuestros hijos. Y comenzamos después a esmerarnos por no perder la casa. Y después comenzamos a ahorrar para poder comprar un carro. Pero ¿saben qué es lo que Dios bendijo? Y ese fue el principio que yo le di a mi amigo. Tenés que honrar y amar a tu esposa después de Dios sobre todas las cosas. Muchas veces no lo hacemos. Y mi amigo no lo hace. Avergüenza a su esposa hasta en mi presencia. Y eso hasta a mí me da pena. Y yo entiendo que las pruebas, hermanos, Dios permite que vengan a nuestra vida, no porque Dios nos pruebe, sino porque Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Porque Él quiere que lo agarremos de la mano y dependamos totalmente de Él. Y yo le dije, la dependencia total para la restauración de las finanzas viene estando de la mano de Dios. Cuando Dios comienza a bendecirle a usted y a darle recursos, no tema, porque Dios le ha preparado. Y así fue. Una crisis es una preparación y valga la redundancia, para estar listo para las bendiciones que vienen, hermano. Y eso así es. Cuando uno entiende este versículo que dice que no hay que gastar en lo que no es pan, y lo que dice en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará tu corazón. Y yo le dije, y nos metimos con Dios y comenzamos a servirle en espíritu y en verdad, y comenzamos a cumplir con lo que la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él, hermano, va a hacer grandes cosas en su vida cuando usted comienza a hacer eso. Por eso es que yo les digo, lo importante de una iglesia saludable es la iglesia que sirve. Hay un dicho que alguien dice por ahí, que el que no sirve, no sirve, hermano. ¿Usted alguna vez ha tomado la decisión de no gastar el dinero en lo que no es pan? De poder vivir el corazón no en el tesoro material, sino en el tesoro espiritual. ¿Alguna vez ha tomado eso? Convierta el hecho de dar como un verdadero hábito de su vida. Vamos al siguiente punto. Yo aquí le puso siembre siempre. Estamos hablando que hay que ahorrar. Asuma la cultura, es una cultura, es un estilo de vida ahorrar.
Los ahorros, hermanos, son ahorros directos y ahorros indirectos. Y antes de pasar al otro tema, me gustaría compartir un poco a mí algo que yo practico. Y Dios me dio el privilegio de poder ser gerente de producción de una maquila. Híjole, hace ya varios abriles. Y yo tenía 22 años cuando yo era gerente, porque la gerente no hacía nada, yo era el subgerente, todo me lo dejaba a mí. Y yo aprendí, hermanos, a cómo se confecciona a la perfección una camisa. Cuando yo aprendí eso, aprendí un montón de cosas a la hora de comprar. Y es que una camisa, para que dure, debe de tener al menos 12 puntadas por pulgada. Imagínense que cuando yo llego a una tienda a comprar una camisa, le cuento las puntadas por pulgada a la camisa. Y otra de las cosas que yo aprendí ahí es que una camisa, para que sea duradera, es que el cierre lateral debe de ser con máquina rana. Yo creo que más de alguna hermana debe de saber cuál es la máquina rana, y algún hermano que sea curioso también sepa que es una máquina rana. La máquina rana es la que no hace una costura con un hilo, sino que con 4, y esas son las que duran. También llegué a entender que la combinación perfecta del porcentaje de algodón y de poliéster debe de ser 70-30. Entonces, y así yo le puedo seguir dando más conocimientos a usted, que el cierre de las camisas polo debe de tener un remache aquí en la parte frontal para que no, bueno, un montón de cosas que yo aprendí. Entonces, cuando yo llego a un almacén a comprar, hermano, tengo 2 cosas que yo hago. Nunca compro si no está en oferta o con descuento. Jamás. Yo a veces veo una camisita que me gusta y paso una vez, porque a mí me gustan bastante las camisas. Paso una vez y está en el precio normal, digo, no, todavía no es momento. Y ahí paso un par de semanitas después y vuelvo a ver la misma camisita y digo, todavía no es momento. Pero llego y dice, oferta del 40% de descuento. Hoy es el momento de poder comprar. Y este tipo de acciones, hermanos, que uno hace son ahorros directos del hogar y que son necesarios poderlos hacer. Y usted debe de enseñarle la cultura del ahorro y la cultura de la compra sabia a sus hijos. Por ejemplo, también en el supermercado. Fíjense que en el supermercado, no voy a decir la marca del súper porque no me gusta hacerle propaganda o publicidad, que es lo correcto. Hay días de descuento. Por ejemplo, hay los días miércoles ponen en oferta la carne. A mí me gusta bastante la carne y yo voy y compro ese día la carne. En fin, hermano, yo le puedo seguir dando un montón de principios, pero el principio verdadero que le quiero compartir es que su corazón debe de estar en el tesoro celestial y no en el tesoro del mundo, hermano. Ahí debe de estar su corazón. Ese principio es un principio que puede alterar en gran manera la bendición de Dios para usted, porque es un principio en donde Él dice que te voy a bendecir. A donde está vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Ahora viene un nuevo año, hermanos. Es momento de poder decir, ok, basta del desorden, basta de la malversación del hogar, basta de vivir en miseria. ¿Y sabe por qué uno llama a la miseria, hermano? Por el desorden. ¿Sabe por qué no abunda el dinero? Por el desorden. Porque si usted es ordenado, si usted ahorra, si usted es un buen comprador, si usted pone sus bienes al servicio del Señor, si usted abre su corazón y le dice, aquí quiero tener mi tesoro, Dios le va a prosperar en gran manera, hermano. No lo digo yo, lo dice su palabra. Cuarto principio: siembre siempre. La siembra y la cosecha, únicamente los que trabajamos en agricultura la entendemos. Y la siembra y la cosecha tiene 3 cosas que se hacen. A ver, ¿habrá algún agricultor aquí? No, ya no hay agricultores casi en el país, ¿verdad? Bueno, mi padre fue agricultor. Bueno, mi padre hizo un montón de cosas y él fue agricultor. Y yo me acuerdo que lo primero que mi papá hacía era preparar la tierra. Muchas veces no entendemos
Solo queremos ir y sembrar. Y hay maleza, hay piedras, hay tierra que no es fértil, hay un montón de cosas. Y queremos que con echarle un par de gotitas de agua crezca la planta. Igual son las finanzas de uno. Cuando uno va a sembrar, hermanos, en primer lugar usted tiene que preparar la tierra. ¿Cómo usted va a preparar la tierra? Saber dónde usted va a sembrar. Tiene que escoger tierra fértil, hermano. Y yo sé que Jehová provee. Es una iglesia de tierra fértil, hermano. Por eso yo decido y doy aquí parte de mis diezmos cuando vengo, hermano, porque es tierra fértil esta iglesia. Y usted debe de saber sembrar, pero no tema sembrar. O sea, no le tenga temor. Yo doy como testimonio que cuando pasamos la crisis financiera, yo le dije, bueno, Señor, estamos escasos financieramente, pero quiero decirte una cosa. Yo voy a comenzar a practicar algo que no sé si está bueno, pero yo te lo voy a contar, Señor. Yo voy a comenzar a darte cheques por fechados. Yo eso no lo acostumbro en empresa, no me gusta. Porque si doy un cheque, tiene que tener fondos, hermano. Yo le decía, Señor, ahorita no hay fondos y yo cada vez que pase quiero ir aumentando la cantidad porque yo tengo la fe plena de que tú me vas a prosperar y que tú me vas a bendecir ordenando yo mi casa. ¿Saben qué, hermanos? Nunca Dios me falló. La bendición venía inmediatamente al siguiente día y había mucho más de la cantidad que yo había diezmado y ofrendado. ¿Alguna vez usted se ha sentido en temor por no tener con qué ofrendar y con qué diezmar o con qué sembrar? No tema. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús declaro que la bendición va a venir a mi hogar y yo quiero ser un diezmador y yo quiero ser un ofrendador y quiero ser una persona o un hombre que siembre en el reino de Dios. No tema. Dice la palabra de Dios, no yo, porque a mí no me gusta hablar de lo que yo pueda pensar. Dice Primera de Corintios 16:2. Vamos a ver tres cosas que hablan de la siembra y la cosecha. Y nos hemos quedado ahorita con preparar la tierra. No pierda de vista eso. Hay tres cosas que yo hago y que son principios bíblicos que debemos de practicar. Dice la palabra de Dios que debemos de diezmar, que debemos de ofrendar y que debemos de dar las primicias. Son tres cosas diferentes. Le voy a repetir, hermano. Usted debe de diezmar, usted debe de ofrendar y usted debe de dar las primicias. Ya vamos a hablar un poco acerca de las primicias. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:2. Cada uno ponga aparte según haya sido prosperado. Cada uno ponga aparte según haya sido prosperado. Luego dice Malaquías 3:10. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Otras versiones dice, y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre. ¿Y qué? ¿Usted quiere vivir en abundancia, hermano? Pues diezme. Pues yo no sé qué porcentaje de ustedes tiene el valor, porque hay que tener valor. Como yo le decía, daba unos cheques el valor de poder diezmar. Usted que es empleado y que es bonito recibir un cheque. Uno cuando tiene negocio recibe cuando hay, pero es bonito que le den a uno un chequecito y agarra el chequecito, ok, $100, aquí los tengo. ¿Cuánto voy a apartar para Dios? Yo no diría $10. Yo diría a partir de $10. Cuando uno tiene puesto el corazón no en el dinero, ni crean que esa es la seguridad. Siempre he pensado que uno debe de ponerle al diezmo un símbolo de más. 10 o más, hermanos. No agarre usted, mire, ¿cuánto gano? Yo gano 990.50 y doy de diezmo 99.9.90. De los $10, hermanos. Ay, ¿por qué? Porque ahí va a ver Dios donde tiene puesto usted su corazón. La ofrenda, dice 1 Corintios 16:2, cada uno de vosotros ponga aparte algo
según haya sido prosperado, guardándolo y sembrándolo en el alfolí. Ahí está hablando no del diezmo, hermano, está hablando de una ofrenda. Por ejemplo, esto es una ofrenda agradable a Dios, hermano. Esto es olor fragante para el Señor Jesús. De dar y compartir es olor fragante. Cuando Dios a mí me dijo, yo te voy a bendecir y te voy a dar un negocio, pero quiero decirte una cosa, que ese negocio te lo doy no solo para que tú seas bendecido, sino para que seas de bendición para otros. Y eso lo practicamos, hermano. Y de hecho lo hicimos el día de ayer, gloria a Dios. Luego, a partir de la ofrenda, viene el otro principio que algunos no practican ni conocen, y créanme que Dios lo prospera. Dice, esto hay varios versículos, pero le voy a leer Deuteronomio 15:23, también puede leer Éxodo 22:29, también puede leer Crónicas 31:5 o Proverbios 3 del 9 al 10. Todos esos son principios bíblicos que hablan acerca de la primicia. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: también a poner en el alfolí las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. ¿Qué es una primicia, hermano? Yo le voy a poner un ejemplo. La primera vez que usted viene y decide sembrar un huerto en la casa, usted sembró huisquiles y le dio 10 huisquiles en la matita. Usted va a agarrar uno y se lo va a dar al vecino como primicia, o se lo va a traer al pastor para que lo comparta con los que lo necesitan. Eso es una primicia. Cuando usted recibe un ingreso de algo por primera vez, eso se llama primicia. Y la primicia a Dios le agrada también que la compartamos con otros. Y volviendo al tema de la siembra y la cosecha, ya le dije que hay 3 maneras de poder sembrar: diezmo, ofrenda y primicia. Cuando usted prepara la tierra, eso se llama cegar la tierra, quitarle piedras, y hacer una valoración en realidad que si esta tierra es una tierra fértil. Y usted me va a poder decir, ¿y eso cómo lo hago? Bueno, si usted quiere ser bastante estricto, puede ir a un laboratorio del CENTA y ahí le van en un laboratorio a poderle valorar la tierra. Pero hay otra manera de poderlo hacer. Haga una prueba sembrando algo. La mayoría de nosotros en la escuela nos enseñaron a sembrar un frijolito en un vasito. Haga una prueba usted. Agarre su tierra, siembre un frijolito, riéguelo, y si el frijolito germina es porque es tierra fértil. No necesita ir hasta el CENTA, ¿verdad? Pero yo le doy principios reales de cómo poder hacer la cosa. Cuando la tierra ya está lista, y le estoy hablando del corazón, no de la tierra, hermano. Cuando la tierra está lista, cuando el corazón está listo, entonces ya viene la siembra. Usted deposita lo que Dios le ha dado, y después créame, hermano, que va a haber abundante cosecha en su casa, hermano. Va a haber abundante cosecha en su casa. No le tema a sembrar y sepa dónde sembrar y prepare la tierra, hermano, porque ¿sabe qué? Dios va a bendecir el corazón, porque Dios lo que pesa es su corazón, hermano. Y va a venir la bendición a su casa, a su familia, a su hogar, y usted va a poder compartir con otros. En otra enseñanza vamos a ver el tema del agradecimiento. Mire, uno debe de ser agradecido con el Rey que le bendice, hermano. Aparte del agradecimiento, uno debe de agradecerle y compartir con otros la bendición que Dios le ha dado. Bueno, alguna vez me ha dado el privilegio, porque cada vez que un pastor, un siervo de Dios llega a mi casa, Dios nos manda bendición en grande. Él sabe cómo lo atendemos cuando llega a nuestra casa. Yo así le digo, hermano, está listo para que sea atendido a cuerpo de rey, porque hay que honrar a los pastores, hermano. Si usted nunca ha sembrado invitándolo a almorzar, a cenar, o invitándolo a su casa a echarse una sopa de frijoles que tan rica que es, hágalo, hermano. Honre a sus pastores, a todos sus pastores. Hágalo, hermano. Mire, una sopa de frijol con hueso de tunco. No, hombre, ya me dio hambre, hermano. Qué rica es. ¿Cómo? Y arrocito blanco, ¿verdad? Mi mamá hace una de las sopas más exquisitas
Y hasta hoy mi esposa y yo no hemos logrado hacer, que es la sopa de res. Mi mamá hace una sopa de res extraordinaria, hermanos, ¿verdad? Y todavía le agrega, a mí me gusta el plátano maduro y le agrega plátano maduro a la sopita. Qué rico. Comparta con el pastor. Dígale, pastor, mire, Dios me ha prosperado para llevarlo a tomarse un café al Pollo Campero. Invite al pastor. Y usted va a ver que sembrando en tierra fértil Dios lo va a prosperar. Comparta con su familia las riquezas o los bienes que Dios le dio. Eso Dios le encanta, hermano. En relación con los ingresos que usted recibe hoy, debe de ser muy agradecido con la provisión de Dios le ha dado para vivir una vida digna y feliz, hermano. El agradecimiento. Recordemos que la bendición no es material, sino que la bendición es en salud. La bendición es en vida. La bendición es en tener una familia feliz, una familia unida e integrada. Mire cómo la desintegración familiar cómo afecta. Es conveniente comprender que debemos de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, y este sí me gustaría que lo buscara, por favor, porque con esto ya voy finalizando, todavía no me ha sonado el celular. Dice Mateo 6 del 19 al 21. Mientras yo me seco el sudor, usted lo busca, hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo 6 del 19 al 21. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el horrín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el horrín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará su corazón. Yo con eso uso un ejemplo un poco, no sé si es bonito o feo, pero se lo voy a contar para que lo entienda. Había una señora aquí en El Salvador, miembro de una iglesia con muchos recursos financieros. No sé si los había hecho por herencia o los había hecho con esfuerzo, no lo sé. La cosa es que esta señora llegó al cielo y cuando estaban repartiendo las mansiones, vino y le preguntó a Dios: Señor, ¿a dónde está mi mansión? Volveme a hacer la pregunta, le dijo: Señor, ¿a dónde está mi mansión? ¿Ves aquella champita que está allá de oro? ¿Ves aquella champita que está allá de oro, que tiene 4 pilarcitos, techo de oro, cielo de oro y 4 pilarcitos de oro? Esa es tu mansión. Y le dijo: Señor, ¿pero por qué? Porque las mansiones se construyen en la tierra y se disfrutan allá en la eternidad. Así es el ejemplo. Yo no sé si ahorita usted ya construyó su champita o está esforzándose por construir su mansión allá en el cielo, hermano. Gloria a Dios por eso. Aquí se construye en la tierra. Por eso es que el Señor dice que no debemos de tener nuestro corazón puesto en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, en donde nada lo corrompe, ni el oín ni el ladrón lo roba, hermano. Y ese ejemplo es tan claro porque aquí en la tierra se construye lo que vamos a gozar allá en la eternidad. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Preocúpese por construir aquí en la tierra. Ponga sus bienes al servicio de Dios. Esto es importantísimo. Administre bien los recursos que Dios le ha dado. Tenga el hábito del ahorro. Tenga el principio de la siembra y la cosecha, hermano. Porque si usted lo tiene, dice Proverbios 28, 18 al 20 de la siguiente manera. Mira. Este es bien bonito este versículo. El hombre honrado recibirá muchas bendiciones.
el que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Está hablando claramente la palabra que el enriquecimiento no le agrada a Dios, que lo que Él quiere es bendecirnos. ¿Para qué? Para que sembremos en el reino de Dios y su justicia, y así, hermanos, todas las cosas vendrán por añadidura. Dios también necesita ofrendantes, hermanos, para poder engrandecer el reino de Dios. Dios también lo necesita, no para Él, sino lo necesita para que el reino de Dios pueda crecer, hermanos. ¿Sabe por qué no ha venido el Señor Jesucristo? Porque no es tiempo. Hay muchas personas que aún están allí perdidas en tinieblas, hermanos. Y necesitamos no ustedes, sino yo, pensando en mi persona, compartir. Usted piense en que usted es el medio, el vaso usado para poder compartir el evangelio a aquellos que están en tinieblas. Termino de la siguiente manera. Dice Proverbios 31, y pueden leer ustedes hasta el 26, yo lo he recortado un poquito. No te apartes de las cosas que has aprendido del Señor, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a ti. Vamos a orar, hermano. Padre bendito, queremos alabarte y glorificarte, Señor, y darte gracias, Señor, por tu palabra. De veras, Señor, que tu palabra es el que llena el corazón, Señor. Padre, yo en esta mañana, Señor, quiero orar por esta amada iglesia, Señor. Yo quiero pedirte a ti que si estás pasando por una prueba económica o financiera, que te pongas de pie, porque yo quiero orar por ti. Y quiero también orar por aquellos que están alejados de Dios, por aquellos que no les sirven a Dios, por aquellos que no han entendido que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas vendrán por añadidura. Si usted está pasando por eso y dice, Señor, yo este día me pongo de pie porque quiero cambiar mis hábitos financieros, me pongo de pie porque hoy quiero que me use como vaso, me pongo de pie porque yo quiero sembrar y cosechar, me pongo de pie porque yo he creído en ti y sé, Señor, que tus promesas se cumplen, porque tú no eres un Dios mentiroso, sino que un Dios que cumple sus promesas. Y me pongo de pie porque hoy me quiero comprometer para que el próximo año 2022 sea un año lleno de bendición, sea un año lleno de salud, sea un año lleno de prosperidad, sea un año lleno de tu presencia, y sea un año donde pueda entregar mi corazón a ti, Señor, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre. Tú ves, Señor, estos corazones de pie, Padre. Yo, Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que tu bendición esté sobre ellos. Quiero pedirte que aquellos que van a comenzar, yo no sé si tú, pero van a comenzar una nueva aventura para el año 2022. Quiero pedirte, Jehová de los ejércitos, que de todo corazón la bendición esté sobre ellos, Padre. Que no se aparten, dice tu palabra en Josué 1:8, y no se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme lo que en él está escrito, porque sólo así harás prosperar tu camino, y todo, dice la palabra, no yo, y todo te saldrá bien. Yo quiero entregar, Padre, la vida de todas estas personas que tú ves de pie en este momento, y quiero pedirte, Señor, que tu bendición, Padre, esté, Señor, sobre ellos. Quiero pedirte que tu presencia en los momentos de decisiones, en los momentos difíciles, en los momentos de escasez, que tú lleves pan, Señor, a donde no lo haya. Que en los momentos en donde pesen los corazones, los peces, Señor, sabiendo que todas estas personas están buscando el reino de Dios y su justicia, Padre. Yo te oro por cada uno de ellos, Padre. Y te pido, Jehová, que los acompañes en este 2022. Que los libres del COVID y de todas las cepas que haya. Que les des una salud en abundancia, Padre. Que les permita vivir y tener una vida de una familia unida, una vida de bendición, Padre. Y que a partir del próximo año, iniciando el 2021, ellos puedan ver la diferencia
de estar de tus manos. Ellos puedan ver la diferencia de confiar y de tener fe de que tú, Jehová de los ejércitos, les vas a bendecir y a prosperar grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y la iglesia dice amén. Hermanos, deseo que pasen un tiempo lindo en familia, que se acuerden de que lo que celebramos es el nacimiento de Jesús, y que el próximo año, hermanos, Dios les bendiga y les prospere grandemente. Gracias por el privilegio de estar aquí, hermanos. Amén. Y nos vemos próximamente.